Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes en este nuevo webinar. Espero que los habitués mantengan el nivel de satisfacción de los webinars anteriores, y a los nuevos les doy la bienvenida y que se conviertan en habitués de acá en más. Tenemos en pantalla a Sergio Cavigia, que va a ser nuestro expositor del día de hoy. Antes de eso, quería comentarles dos cosas, aspectos logísticos a tener en cuenta. Les recuerdo que las preguntas son a través de la sección de Q&A, preguntas y respuestas de Zoom. Cuando Sergio culmine su presentación, yo voy a ir pasándole las preguntas. Y por otra parte, el webinar se está grabando y esto va a estar en nuestro canal de YouTube, MEX en línea. Y todos ustedes van a recibir un mail con un link para que puedan acceder directamente, así no tienen que buscarlo en la web. Sergio Cavigia es contador público, egresado de la Universidad de Belgrano, donde también hizo una especialización en impuestos. Tiene un máster en Desarrollo Gerencial de la Universidad Católica Argentina, más de 30 años de experiencia, no parece mucho más joven. 20 Gracias, gracias. años, 20 años de esos 30 en procesos de due diligence. Es un referente tributario en este mercado en el área de fusiones y adquisiciones. Es socio de Ernst Young, empresa a la que le agradecemos que nos lo preste a Sergio por un rato, y específicamente en el área de International Tax and Transaction Services. No los entretengo más y los dejo con Sergio para que haga su presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la invitación, primero, por poder estar aquí. Es un privilegio poder dar buenas noticias, que es lo primero, que hace mucho que no existen este tipo de regímenes que vamos a repasar hoy, con lo cual es un buen momento como para comenzar a esta charla que, eh, que va a versar en esta hora más o menos sobre el régimen de incentivo para grandes inversiones. Ustedes recordarán que antes de comenzar vamos a repasar un poco qué es lo que vamos a ver durante esta hora, siempre centrados dentro del régimen del RIGI, como le llamamos, qué ámbito de aplicación tiene, vamos a repasar los plazos que tiene y los sujetos que pueden adherir al régimen. Vamos a ver los requisitos, algo que es bastante, diría, detallado, pide muchas cosas. ¿Cuáles son los incentivos tributarios, aduaneros, cambiarios que tiene el régimen? Vamos a hablar de las garantías que tiene el régimen, básicamente la estabilidad fiscal, el rango constitucional que tienen algunas cuestiones, todo para darle protección al inversor. Y después vamos a intentar ver muy rápidamente si se termina el RIGI, qué sucede, qué tipo de multas o sanciones puede haber, jurisdicción, arbitraje y algunos próximos pasos, ¿no? Eso es básicamente la agenda que nos va a convocar en el día de hoy. Ahora, ustedes recordarán, les decía que este régimen se encontraba dentro de la ley de bases, que se empezó a discutir en el Congreso ya por fines del año 23, cuando asumió la nueva administración. Esa ley tenía, entre muchísimas otras cosas, el régimen de incentivo a grandes inversiones, que por aquel momento realmente no estaba siendo muy vista o no era muy popular, digamos. Eh, la ley tuvo una marcha atrás, tuvo que volver de alguna manera, en diputados, a recortarse significativamente. El 13 de junio pasado, diputados aprueba, perdón, el Senado aprueba, con modificaciones, con lo cual ustedes saben que cuando se modifica la ley de bases, en este caso, la Constitución le permite a diputados, que es a donde debe volver el proyecto, la posibilidad de insistir con la redacción original o bien adherir a los cambios del Senado. Y acá hubo alguna confusión,
porque fueron dos leyes juntas, la ley de bases que contenía el RIGI y el paquete fiscal, digamos. La ley de bases fue aprobada con los cambios que dispuso el Senado, pero la ley fiscal en los capítulos fiscales, básicamente el capítulo de bienes personales y ganancias, insistió en diputados con la redacción original. ¿Mm? Con lo cual, allí hay algunas pormenores de que podría llegar a judicializarse la parte de fiscal, justamente de la ley del paquete fiscal, porque según la Constitución, aparentemente la Cámara Revisora solo puede insistir con la redacción original o bien puede adherir a los cambios, pero como acá no hubo cambios, sino que el Senado directamente había rechazado del paquete fiscal, la parte de bienes personales y ganancias, bueno, allí hay una duda de si jurídicamente la Cámara de Diputados podía volver a reinstalar lo que había redactado. Pero bueno, eso es un capítulo para otra presentación. Lo importante es que en materia de la ley de bases no hay ningún reclamo ni ninguna contienda al respecto, ya es ley a partir del 8 de julio del 2024, ¿no? Y lo principal es que el RIGI ya está vigente a partir del día de su publicación, con lo cual a partir del 8 de julio la ley está vigente y esto ya gatilla una serie de efectos que vamos a ir viendo a lo largo de esta hora de charla, ¿no? Me parece que en cuanto a objetivos, estamos hablando de un régimen que a mi modo de ver debe ser uno de los más ambiciosos y genéricos y, digamos, y protectores de inversión que yo he visto. Vamos a ver que a lo largo de todo lo que estemos charlando, siempre hay un envío en algún momento, en alguna cláusula, a la protección del inversor, como realmente yo nunca he visto antes. Eh, Vamos a detenernos un poquito en esas cláusulas de protección porque valen la pena. Eh, y lo que establece este régimen básicamente es generarle previsibilidad y estabilidad a las grandes inversiones, que es fundamental, sobre todo en la industria que nos convoca, porque son pilares del desarrollo económico, tanto oil and gas como mining, como minería, como tecnología, turismo y otros sectores. Son esenciales y sobre todo requieren grandes inversiones y tiempo para desarrollarlas, ¿no? Pero después dice la norma, y aquí me quiero detener un segundo, en que el régimen va a otorgar certidumbre, seguridad jurídica y protección especial, y acá lo digo en forma textual, para el caso de eventuales desviaciones o incumplimiento por parte de la Administración Pública y el Estado al RIGI. O sea, es un régimen que expresamente el Estado le dice al inversor que lo va a proteger del mismo Estado. Por supuesto, está hablando de futuras administraciones, ¿no? Son declamaciones. Todos sabemos, y cuando hablemos de estabilidad fiscal lo vamos a ver un poquito más en profundidad, que una ley puede derogar una ley, claramente. Pero esta ley tiene lo que se llama o genera derechos adquiridos, ¿sí? Que básicamente es el régimen tributario vigente al momento en el que el RIGI está en vigencia. Por eso es importante, por ejemplo, la fecha 8 de julio, porque son los impuestos que están vigentes al 8 de julio y el sistema cambiario y aduanero vigente, salvo lo que se establece expresamente en esta ley, ¿no? Que vamos a ver que, sobre todo en materia cambiaria, hay una disrupción muy importante respecto de lo que tenemos hoy, ¿no? Hay una libertad, diría que muy importante respecto del cepo que tenemos hoy, ¿no? Y el otro gran punto que tiene el régimen es el interés nacional. Y esto no es una declamación simplemente, sino que eh, el régimen se ampara en el artículo 75, inciso 18 de la Constitución, que no es ni más ni menos que lo que llama la cláusula del progreso. Como ustedes saben, el 75 habla de las facultades del Congreso. Y el inciso 18 especialmente dispone que es facultad del Congreso promover el desarrollo y el progreso de la nación. Y cualquier norma que restrinja o vulnere esta condición va a ser nula. ¿Mm?
Y esto mismo, entonces, las grandes inversiones son consideradas y declaradas por el RIGI como de interés nacional, amparados por esta cláusula de la Constitución. Y esto no es menor porque ya ha habido mucha jurisprudencia de la Corte Suprema, especialmente disponiendo que las provincias no pueden incluir o imponer tributos nuevos o adicionales cuando, cuando esta ley es de interés nacional o cuando esa inversión es de interés nacional. Hay jurisprudencia de hace muchísimos años, de hecho, de 1890 de la Corte, en donde ya el que estaba construyendo los ferrocarriles, una provincia intentó grabarla con un impuesto local y ya la Corte lo desestimó en aquel momento. Y después hay mucho más cercano en el tiempo para las distribuidoras de gas, por ejemplo, de Cuyo, alguna jurisprudencia de la Corte en similar línea, ¿no? Que este tipo de impuestos que pueden crear las provincias o los municipios no pueden ser impuestos justamente cuando la inversión es de interés nacional, con lo cual no es una mera declamación, sino que está buscando justamente certidumbre y certeza, sobre todo respecto de las provincias, ¿no? Ahora, avanzando, ¿qué ámbito de aplicación y sectores económicos están incluidos dentro de este régimen de promoción? Lo importante primero es que no hay restricción geográfica. Cualquier provincia, cualquier emprendimiento o inversión en cualquier provincia argentina puede gozar de estos beneficios y de estos derechos. En su momento, diputados, cuando aprobó la norma, la había aprobado sin ningún tipo de restricción al sector económico. El Senado fue el que restringió de alguna manera los sectores, circunscribiendo exclusivamente al ámbito de foresto e industria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía y petróleo y gas. Es bastante amplio, porque la palabra tecnología, que creo que va a ser la que más ambigua va a estar, y turismo también, ¿qué se entiende por una compañía tecnológica? Hoy hay, hoy prácticamente, lo ha dicho la OCDE ya hace unos años, en 2 años la economía mundial va a ser digital, con lo cual hasta dónde puede llegar el término tecnología es algo que la reglamentación va a tener que de alguna manera regular. Claramente en petróleo y gas y energía, energía y minería no hay muchas dudas. Con lo cual claramente estamos en presencia de un régimen, les diría, extremadamente importante, que por supuesto no tiene otro requisito fundamental que la inversión. Vamos a ver que aplica a, a todo tipo de sujetos, ya sean residentes, no residentes, eh, y no tiene muchos más requisitos, más allá de una serie de cuestiones formales que hay que presentar. Pero básicamente es los sectores económicos y el límite de inversión que haya que inyectar al proyecto, ¿no? ¿Qué plazo tiene para adherir? No quiere decir que el régimen después no pueda continuar, de hecho tiene una estabilidad fiscal de 30 años. Hay un plazo de adhesión de 2 años con la posibilidad de prorrogar un año más, con lo cual a partir del 8 de julio, nuevamente, fecha de entrada en vigencia del régimen, corren los 2 años y el año de prórroga para presentar el proyecto. A partir de allí, justamente la cláusula de progreso del artículo 75 que mencionábamos dispone expresamente que cualquier regulación que intente promover una industria tiene que tener un plazo limitado, no puede extenderse en el tiempo, con lo cual constitucionalmente tampoco se puede extender mucho más. ¿Y quiénes pueden adherirse? Y aquí es donde viene la parte, les diría, más compleja porque demanda una estructuración del negocio. Los que pueden adherir son los BPU, los famosos BPU que ahora están en todas las publicaciones técnicas, son los vehículos de proyecto único, porque lo que puede adherir es el proyecto en una entidad legal separada. Y ahora vamos a ver cómo separamos esa entidad legal. Y hay toda una regulación para poder separar los activos que yo considero parte de mi proyecto sin generar
disrupciones, sobre todo tributarias, porque ustedes saben que sacar un activo de una compañía, pasarlo para otra, implica gatillar una serie de impuestos. Justamente está preparado el régimen para poder desarmar y aislar determinados activos en el BPU sin la necesidad de gatillar ningún tipo de impuesto, ¿no? ¿Y quiénes pueden ser BPU? Básicamente todos. Sociedades anónimas, sociedades unipersonales, responsabilidad limitada, sucursales de empresas extranjeras, uniones transitorias de empresa y otro contrato asociativo. O sea, las UTE ya están preparadas para ser BPU, lo cual no hay que desarmarlas, pues ya son un proyecto en sí misma. Y un nuevo sujeto, que son las sucursales dedicadas. El régimen crea un nuevo sujeto que es muy interesante. No está ni siquiera previsto en la ley de sociedades comerciales, como sí lo está la sucursal, por ejemplo, de empresa extranjera, pero la sucursal dedicada es una suerte de sucursal de la misma empresa local. ¿Mm? Y ahora vamos a ver para qué. Justamente porque permite más eficiencia en la asignación de activos. Y también se pueden adherir los concesionarios de servicios públicos, que, eh, que tengan, por ejemplo, concesiones de explotación, operación. Eh, por supuesto, a esos se les va a aplicar una serie de requisitos particulares por la condición de concesionario público, ¿no? Y por supuesto, y esto también lo agregó el Senado, algo que lo que me quiero detener porque implica para te diría, para el universo PYME, una muy buena adición al régimen, que es que los proveedores de bienes y servicios que tengan mercadería importada, o sea, que comercialicen mercadería importada y la provean a un BPU, también pueden acceder a ciertos, digamos, beneficios del régimen. No quiere decir que se tengan que aplicar al régimen y mucho menos poner 200 millones de dólares, como vamos a ver ahora, pero sí van a tener una exención particular sobre todas las mercaderías que importen y revendan al BPU. Como el BPU está exento, y lo vamos a ver luego, en la importación de productos, básicamente bienes de capital y ciertos insumos, no van a estar sujetos a derechos de importación, ni tasa de estadística, ni otras percepciones en aduana. Al proveedor local que importe los mismos productos y se los revenda al BPU o los incluya en servicios que presta el BPU, van a tenerle el mismo tratamiento. Es decir, al proveedor local le dan la misma condición justamente para incentivar el proveedor local, ¿no? Y yo diría que lo más interesante no es solo la exención a los derechos de importación que va a tener el proveedor local o el BPU, dependiendo a quién importe, sino cualquier percepción en aduana, percepciones de IVA, de ganancias, de ingresos brutos. No queda claro si el impuesto país, que es una percepción en aduana, por ejemplo, teóricamente, por cómo está redactada la norma, parecía que el impuesto país tampoco debería aplicar. Con lo cual se supone que el impuesto país tiene los días contados. De hecho, termina su vigencia en diciembre de este año y aparentemente no se volvería a prorrogar. Pero de todas maneras, como está escrita la norma, pareciera que si hoy hubiera un proyecto andando, ya a producción, que tenga que importar, no debería aplicársele a partir del 8 de julio tampoco el impuesto país. Es muy interesante porque amplía de alguna manera el régimen a la cadena de valor. Y vamos a ver que también en otro lugar o en otro artículo del régimen se prevé que cierto porcentaje de proveedores locales tienen que ser cumplidos. No puede ser todo proveedor del exterior. Vamos a explicar la sucursal dedicada porque me parece interesante tenerlo en cuenta. Justamente uno de los requisitos ya de menor escala respecto de las condiciones para acceder al RIGI es que el vehículo que acceda tiene que tener la actividad exclusiva del proyecto. Con lo cual restringe, si fuera una empresa dedicada, por ejemplo, que tenga varias áreas en explotación, vamos a poner petróleo,
y tenga alguna actividad secundaria, no le permitiría adherir al RIGI porque tiene esa actividad secundaria. Con lo cual se crea lo que llama la sucursal dedicada. Es decir, que esta sociedad petrolera, vamos a poner por caso, que tenga determinadas áreas en operación, pueda asignar los activos necesarios, en este caso áreas en explotación, a la sucursal dedicada, que quedan dentro de la misma empresa. No hay transferencia de dominio, jurídicamente están en el mismo lugar, no hay ningún tipo de transferencia de dominio de nada, ni necesidad de ir a la provincia a pedir la autorización para que la concesión sea movida del lugar o transferida, pero simplemente a los efectos fiscales y del RIGI y contables es como si fuera una empresa separada, con lo cual tiene que tener contabilidad separada, es como si fuera un centro de costos, vamos a ponerlo así, de ingresos y de costos, y fiscalmente es como un sujeto distinto. De hecho, va a tener un quit distinto a su casa matriz, digamos. Y por supuesto, la que va a utilizar los beneficios del RIGI va a ser la sucursal dedicada, que va a estar dentro jurídicamente de la entidad madre, digamos. Es una suerte de aislamiento de activos y pasivos dedicados al régimen, y eso permite que la compañía, la entidad originaria, pueda seguir teniendo actividades secundarias o actividades de otra índole. Sobre todo hay compañías que son muy complejas en su objeto social, más allá de que se dediquen a la industria. Entonces, esto permitiría, de alguna manera, aislar el patrimonio y hacer lo que se llama el cherry picking, agarrar simplemente los activos y pasivos que yo necesito para poder aplicar al régimen. El régimen, como ya estoy advirtiendo, no solo aplica a, a áreas que yo debo o a pozos nuevos, digamos, aplica a áreas ya de explotación. En la medida en que tenga que inyectarle mayor inversión para poder llegar a los límites de inversión, ¿no? Pero no necesariamente implica un proyecto nuevo en sí mismo, sino el desarrollo de activos ya existentes. Vamos a repasar un poco los incentivos, los requisitos, porque todos hablamos de inversiones, pero ¿qué se entiende por gran inversión? Bueno, la propia ley dispone expresamente que son los proyectos que involucren adquisición, producción, construcción y o desarrollo de activos que cumplan las siguientes condiciones, con lo cual puede ser la adquisición de activos, productos, la producción de activos, construcción y el desarrollo de activos existentes. La condición, una inversión mínima en activos computables, y ahora vamos a ver qué significa la palabra activo computable, de 200 millones de dólares con un máximo de 900. Y otro requisito ya de menor medida, pero importante, es que de esos 200 o 500 o los que fueren, el 40% se tiene que invertir en los primeros 2 años de, eh, de adhesión al RIGI. Esto de alguna manera implica tener que, en el plan de negocios o en el plan de inversión que se va a presentar, hay que expresamente advertir que las inversiones tienen que ser por lo menos el 40% del mínimo requerido o el mínimo de la inversión total, ¿no? Y otro punto interesante es el carácter de largo plazo. El régimen especialmente dispone que para contar con las garantías del régimen, y esto es textual, las inversiones deben tener un carácter de largo plazo, dice. Y para explicar o para definir qué se entiende por largo plazo, se tiene que hacer una cuenta. Se tiene que tomar el valor presente del flujo neto de caja esperado en los próximos 3 años y dividirlo el valor presente neto de las inversiones. O sea, cash flow neto futuro de 3 años sobre inversiones de 3 años. Si ese cociente da más de 30%, se considera que es largo plazo. Si ese cociente da menos de 30%, significa que es una inversión de corto plazo. ¿Mm? Básicamente porque quiere decir
de alguna manera, perdón, si es menor de 30% de largo plazo, si es mayor es de corto plazo. Justamente lo que intenta definir es que la rentabilidad, de alguna manera, el EBITDA, si se quiere, sobre las inversiones proyectadas es menor al 30%, para que sea a largo plazo. Eh, Ahora, la pregunta que no está todavía definida es: ¿el hecho de que sea de largo plazo o de corto plazo me invalida estar en el régimen? ¿O solo, como dice textualmente el artículo, es para contar con las garantías del régimen? Las garantías son la garantía de estabilidad. Entonces, yo podría eventualmente, y esto tiene que de alguna manera definirlo y aclararlo la reglamentación, adherir al régimen con todos los incentivos fiscales que ya tiene, más cambiarios y aduaneros, pero no tendría estabilidad fiscal, porque no es de largo plazo la inversión. Esto en algunas compañías petroleras sucede, ¿m? Que tienen un ratio, un coeficiente que por el estado de desarrollo del activo le está dando más del 30%, ¿no? Sobre la inversión, entonces no podrían aplicar. No digo que esto esté definido, digo que es una de las dudas de la industria y me parece que debería ser aclarado, porque yo podría eventualmente utilizar el régimen para invertir con todos los beneficios que tiene y en algún momento y simplemente no tener o no aplicar a la estabilidad fiscal. Lo dejo simplemente planteado el tema, en algún momento supongo que se aclarará. Y por último se define un nuevo grupo selecto que se llama los exportadores estratégicos de largo plazo. ¿Mm? Son aquellos inversores que puedan desarrollar mercados de exportación en los que hoy Argentina no está. En ese caso, y si la inversión por etapa es mayor a 1.000 millones de dólares, se les va a aplicar un régimen más beneficioso aún que el del resto de los que están entre 200 y 900. ¿Mm? Eh, ya son inversiones mucho más grandes. Se dice, el famoso proyecto del GNL estaría incluido dentro de este tipo eh, de exportador estratégico de largo plazo, porque Argentina, por supuesto, puede desarrollar la exportación de gas licuado a gran escala y hoy no es digamos, un mercado que tenga desarrollado. ¿Qué son los activos computables? ¿Mm? Lo que dice la ley es que se consideran activos computables los destinados a la adquisición, producción y construcción y desarrollo de activos afectados a las actividades. No hay otra, digamos, definición, con lo cual es también amplia. No es necesario comprar activos, sino las inversiones en servicios vinculados con el desarrollo de activos también van a estar amparados por el régimen. Simplemente todo esto se va a tener que explicar cuando se presente a la autoridad de aplicación, pero en definitiva es muy amplio el concepto de activo computable para poder cumplir con esos 200 o 900 o los 1.000 millones que estábamos hablando. Pero también se innova y en forma bastante interesante, porque la adquisición de acciones en empresas que tengan activos computables también formarán parte de la inversión mínima. ¿Mm? En la medida, como dice aquí el slide, que la sociedad adquirida incluya activos computables y que esa sociedad adquirida se fusione con un BPU dentro del plazo de 180 días. O sea, a partir del 8 de julio, y ya estamos nosotros trabajando en algunas operaciones de M&A al respecto, una compañía puede comprar las acciones de otra empresa que tenga activos computables, pero que no le interese incluirse en el régimen, y de alguna manera generar un BPU y fusionarlo para poder utilizar el régimen dentro de los 180 días. Ahora, después hay una suerte de restricción o limitación, porque como verán, como se puede advertir de todo este andamiaje normativo, es que la intención es generar dólares en el Banco Central, con lo cual tiene que ingresar de alguna manera los 200 millones a Argentina para poder invertir. Si yo le pago a
algún accionista de una compañía, no entrarían los 200 millones. Entonces, y lo mismo pasa con ciertas concesiones de explotación, inmuebles, etcétera. Entonces, allí se pone un límite, que es que solamente el 15% del importe pagado se va a poder computar contra los 200. El 15% de los 200 se va a poder computar del precio pagado. Con lo cual, si yo pagué 100 millones de dólares por una empresa que tiene activos computables que me interesan, solamente puedo computar contra los 200, o el mínimo de inversión, 60 millones de dólares, que es el 15 de 200. Pagué 100, computo solamente 60. Los otros 140 los tengo que inyectar en el desarrollo del activo. Así es como va a ir funcionando la limitación. Y todo esto hay que explicárselo a la autoridad de aplicación en el plan de inversión. ¿Mm? Continúo para poder cumplir con los tiempos. El plan de inversión. Lo único que pide, que no es poco, ¿no? El régimen del RIGI es la presentación de un plan detallado de inversión. Hay que explicarle a la autoridad de aplicación qué voy a hacer. Tengo que describirle el proyecto, la ubicación, el sector, eh, el monto total de inversión en activos computables, cuánto aplica el 15, cuánto no aplica el 15. No vamos a ir repasando uno por uno, pero es muy detallado lo que tengo que exponer eh, para justamente darle toda la información necesaria del proyecto a la autoridad de aplicación. Simplemente resalto algunas curiosidades. Esto el Senado lo agregó. Declaración jurada que establezca que el BPU no distorsiona el mercado local. Esto no va a ser sencillo, eh, porque esto tiene algo de defensa de la competencia metido en el medio. Esto la regulación va a tener que, de alguna manera, limitarlo, porque me parece complejo definir hasta dónde un BPU puede distorsionar o no el mercado local, ¿no? Y otra cuestión que anexó el Senado cuando trató el tema fue el hecho de que el 20% de la totalidad de la inversión destinada a proveedores sea, digamos, pagado a entidades locales, a pymes locales. La ley no habla de pymes, habla de entidades. Con lo cual, si yo tengo previsto pagarle a proveedores de los 200 millones, no sé, 150 millones, el 20% lo voy a tener que, digamos, hacer transitar sobre el mercado local, o sea, tomar proveedores locales. Salvo, por supuesto, que haya condiciones de calidad y precio que no me justifiquen eso. Pero también esto, lo que se intentó, y el Senado lo que intentó es hacer un derrame hacia la economía local para generar más valor en la cadena de valor, ¿no? Entonces tenemos que la cadena de valor se va a beneficiar en dos lugares. Uno, por los importadores locales de bienes de capital o servicios que tengan bienes importados, que lo van a poder prestar al BPU, venderle al BPU con las mismas exenciones. Y este es el otro aspecto que le va a permitir a los proveedores locales también generar o capturar parte de la rentabilidad que si no capturaría gente en el exterior. ¿Cómo se acepta? Bastante, ustedes van a ver a lo largo, como estamos viendo a lo largo también del proceso, es que el régimen le impone una carga al Estado muy importante eh, y una protección al sector privado nunca vista. Este es uno de los primeros. Le dice a la autoridad de aplicación en 45 días lo tenés que aprobar o rechazar. Eh, y podés pedir alguna aclaración adicional, pero en 45 días tiene que estar aprobado. Y solamente, únicamente, puede rechazarse el proyecto bajo estas condiciones o con estos argumentos. No se puede rechazar por cualquier otro argumento. Tienen que ser argumentos de este tipo. No alcanzar el monto de inversión, la falta de información adecuada en el plan de inversión, una clara y evidente imposibilidad de dar cumplimiento a la inversión. O sea, argumentos serios para poder dar de baja o no aprobar un proyecto. Y si no se aprueba, no es recurrible, pero el PPU puede presentar hasta 2 veces más por año el mismo proyecto con los cambios para que pueda ser aprobado, dentro de 45 días de vuelta. Con lo cual son plazos exiguos,
sobre todo la magnitud que puede tener alguno de los proyectos. Una ampliación de un gasoducto, eh, digamos, ni hablar de la planta de GNL, ¿no? Son plazos muy exiguos para el nivel de análisis que debe tener que tener o hacer la autoridad de aplicación, cuando todavía no está definida, todavía se tiene que definir, y el régimen ya está vigente, ¿no? Eh, ¿Y qué derechos empiezan a adquirirse? A partir de la adhesión, por eso el 8 de julio es importante, ya se adquieren los derechos para poder utilizar el régimen, ¿no? Y también la garantía de estabilidad, perdón, no a partir del 8 de julio, a partir de que el BPU adhiera. ¿Mm? A partir del 8 de julio está habilitada está vigente la norma, cuando el PPU adhiera, por supuesto, a partir de la fecha de adhesión, que se retrotraen a la fecha de presentación de la solicitud, ¿no? A partir de allí, ya el BPU goza de todos los derechos adquiridos, que la misma ley define, y acá vuelve a apelar a la Constitución, que tiene o que debe ser, digamos, considerado como propiedad privada, ¿sí? Con la inviolabilidad de la propiedad privada que la Constitución otorga. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a pasar muy rápidamente, pero en general el proyecto puede ser modificado sin necesidad de aprobación de la autoridad, salvo que quiera cambiar los montos de inversión o los plazos para los montos de inversión. Allí sí tengo que pedir autorización previa. Pero vamos a repasar, creo que lo más importante, el, el régimen de incentivos tributarios y aduaneros, porque realmente es donde se hace el mayor esfuerzo fiscal, justamente para atraer a este tipo de inversiones y desarrollar este tipo de sectores, ¿no? El primero, en el impuesto a las ganancias, se reduce la tasa efectiva del 35, no efectiva, la tasa corporativa del 35 al 25. ¿Mm? Se aplica una serie de eh, incentivos para amortizar aceleradamente, tanto las reservas como los bienes de uso. ¿Mm? Algo muy interesante con los quebrantos fiscales es que ustedes saben que los quebrantos impositivos tienen una vida útil de 5 años, después prescriben o expiran. Bueno, los quebrantos que el BPU obtenga no van a tener límite temporal, o sea, no expiran nunca. Se pueden ajustar por inflación. Hoy ustedes saben que los quebrantos hay dudas acerca del ajuste por inflación. El fisco dice que no se puede, de hecho. Eh, y si en determinados años, en 5 años, no puedo utilizar los quebrantos, los puedo transferir a terceros directamente. Es más, si están en la sucursal dedicada a los quebrantos, directamente los toma la casa matriz o la empresa originaria, digamos, contra sus impuestos. ¿Mm? Con lo cual, ahí hay digamos, un esquema muy interesante, ¿no? Y después también permite que los bienes de uso y todas las inversiones sean ajustadas por inflación, fiscalmente hablando, ¿no? Ustedes saben que por la ley de la 24770, o sea, perdón, 27430, la ley de la administración de Macri, ya se permitía la amortización de las inversiones posteriores al 2018. Pero pareciera, con lo cual acá se repite eso, pero como todos los BPU van a ser posteriores al 2018, ya se puede aplicar el ajuste por inflación de las inversiones. Además está decir que si yo ajusto por inflación las inversiones en formato fiscal, me quedan las amortizaciones ajustadas por inflación, que es lo que deduzco del impuesto a la ganancia futuro. Pareciera que esto está hecho, y también lo va a tener que aclarar la reglamentación, para esas empresas, por ejemplo, que asignen activos a la sucursal dedicada. Si yo asigno activos, un gasoducto que ya estaba operando o un pozo que ya estaba en operación anterior al 2018, lo asigno a la sucursal dedicada, teóricamente lo podría ajustar por inflación y amortizar por curva o por vida útil. Con lo cual, es algo que también le da un beneficio adicional al BPU respecto del resto de las entidades. El impuesto al dividendo va a pasar al 3,5% en la medida, luego de 7 años. No entiendo por qué 7 años hay que esperar para
para poder aplicar una tasa más reducida, pero bueno, así quedó la ley. Los diputados habían sido más beneficiosos, si se quiere, el Senado lo restringió. Y me parece interesante conversar sobre el IVA. Lo que se hace en el IVA es un mecanismo sumamente innovador. Alguna vez se aplicó en el país, pero me parece interesante, eh, digamos, discutirlo, porque esto le va a pegar a toda la cadena de valor del BPU, no solamente al BPU. Lo que define esta norma es que el BPU, si importa o si compra bienes de capital, obras de infraestructura, servicios de algún tipo, de determinado tipo, no va a pagar el IVA con efectivo, lo va a pagar con certificados de crédito fiscal. Con lo cual, el proveedor que le venda o la aduana, si lo es importado, va a recibir certificados de crédito fiscal. ¿Qué se puede hacer con los certificados de crédito fiscal? Computarlos contra impuestos para el proveedor. Y si en 3 meses no lo pudo computar contra ningún impuesto, lo puede transferir a terceros. Es más, tanto la ley quiere de alguna manera desarrollar la cadena de valor, que le dice al fisco, y esto ha ocurrido, y creo que a todos, tal vez a muchos de los que están en la audiencia le ha ocurrido, que cuando a mí me transfieren un certificado, cuando me transfieren un saldo a favor de IVA o de cualquier otro impuesto, y yo lo utilizo contra mis impuestos, el fisco después me reclama a mí si ese IVA o ese saldo a favor era incorrecto o era improcedente. Bueno, aquí el régimen le dice al fisco, no le puedes reclamar al tercero, al proveedor. Le tenés que ir a reclamar al BPU si es que ese saldo a favor es incorrecto. Entonces, si el BPU, en el supuesto que el BPU haya, digamos, pagado un IVA con un certificado apócrifo, bueno, no le pueden reclamar el impuesto acreditado al proveedor. Tienen que ir a reclamar al BPU. Esto le da certeza jurídica a toda la cadena de valor. El que computó un crédito fiscal con un certificado de crédito fiscal no tiene ningún inconveniente. Es como si lo hubiera pagado en efectivo, como cualquier que pague IVA en efectivo. Esto no es, no es poco. Y por supuesto, el BPU, al no pagar el IVA con caja, se mejora sustancialmente su capital de trabajo o el capital de trabajo de la inversión. Imaginen una planta de GNL de 40.000 millones de dólares que tengo que construir, va a tener por lo menos 10.000 millones de dólares de saldo a favor de IVA, de crédito fiscal de IVA, que recién se va a recuperar cuando esta planta empiece a exportar. De ahí me lo tiene que devolver el fisco. Ese sería el esquema original. Si yo esos 10.000 millones de dólares no los tengo que pagar en efectivo, sino con un certificado, tengo que financiar 10.000 millones de dólares menos. Eso no es menor. Por supuesto, ustedes me dirán, cuando el BPU empiece a vender y empiece a cobrar con IVA, no puede computar ningún crédito fiscal. O no le puede pedir la devolución de ningún IVA si exportó al fisco. Entonces se transforma el IVA en el IVA por lo percibido y no por lo devengado. Entonces me parece un dato no menor a tener en cuenta. Sobre todo esto se va a tener que modelar financieramente para ver cuánto incide en la tasa interna de retorno del proyecto, el hecho de no tener que financiar el IVA al Estado. Eh, Otro tema interesante es que la UTE en sí mismo puede ser un BPU, con lo cual, si es un BPU, por supuesto, también tendrá que tener, digamos, va a ser considerado a los efectos fiscales como una entidad distinta de los partícipes. Esto no implica ningún impuesto adicional. De hecho, la misma ley define, como está expuesto acá abajo en el último párrafo, que eh, si hay operaciones entre el partícipe y la UTE, ahora sujeto tributario, por ejemplo, una prestación de servicios o cualquier otro tipo de transacción, no puede estar sujeta por impuestos locales, por impuestos a los ingresos brutos, sellos o ninguna otra tributación local. Con lo cual, hasta allá mismo le dice a las provincias, esto no lo podés tocar.
Débitos y créditos, otro de los incentivos o beneficios es que es el 100% creditable contra ganancias. Hoy, ustedes saben que el impuesto a los débitos y créditos bancarios se aplica en un 30%. En algunas pymes al 50% del impuesto a la ganancia, pero el resto es costo. Bueno, esto va a ser un crédito de impuesto total. En materia aduanera, se exime al BPU de la importación de derechos, en la importación de derechos de importación, tasa de estadística y todo régimen de percepción, recaudación, anticipo o retención que haga la aduana. También exime de derechos de exportación a partir del tercer año a los BPU que exporten. Por supuesto, el tercer año después de la puesta en marcha, ¿verdad? Eh, y después también le da una serie de seguridades al BPU. Pueden importar y exportar libremente, no se le pueden aplicar cupos, restricciones, la mesa de los argentinos, cualquier otro tipo de cuestión que no le permita finalmente importar o exportar. Bueno, las sucursales dedicadas las voy a pasar, es simplemente igual que la UTE, la sucursal dedicada va a ser fiscalmente tomada como un sujeto distinto a la casa matriz, si se quiere, o a la entidad original, y también las transacciones que haya entre la casa matriz y la sucursal dedicada no van a estar sujetas a impuestos de ninguna clase. ¿Mm? Por ejemplo, si hay una prestación de servicios, que puede haber, yo asigno los activos dedicados a la sucursal, pero, y esto habrá que verlo y definirlo, la casa matriz me tiene que prestar algún servicio de contabilidad o de sistemas, cualquier otra cuestión. Bueno, eso teóricamente se va a poder hacer sin la necesidad de generar ingresos brutos, por ejemplo, o IVA sobre eso. ¿Mm? Eh, Algo también interesante, por eso siempre digo que para estructurar el BPU va a haber que hacer un trabajo en sí mismo. Uno de ellos es las organizaciones libres de impuestos. Las organizaciones libres de impuestos, yo puedo escindir los activos de una sociedad que no quiera tener, eh, digamos, que no quiera adherir al régimen, puedo escindirlos dentro y fusionarlos con un PPU. Y para ello, por supuesto, se hace libre de impuestos, pero también tampoco se le aplican requisitos que sí se le aplicaría al resto de las escisiones o fusiones. No lo vamos ahora a definir, pero permitiría, por ejemplo, el extremo de escindir de una compañía un inmueble que sea necesario en un BPU para desarrollar un proyecto. Hoy en día esa transacción en un escenario de, digamos, de organización ordinaria no se podría hacer. En este escenario se podría llegar a hacer, si es parte de una estructuración para un BPU. Con lo cual, no solo se permite la sucursal dedicada como un nuevo, digamos, vehículo para consolidar activos, sino que también se desregula el régimen de organizaciones libres de impuestos para que puedan escindirse activos o transferirse activos hacia un PPU sin la necesidad de ciertas restricciones que tiene el régimen actualmente. Con lo cual, se prepara todo el andamiaje, si se quiere, tributario, para poder generar esos BPU de la manera más eficiente posible y sin generación de impuestos, ¿no? Cambiario, me parece una etapa, digamos, un capítulo, yo diría, uno de los más importantes de todos, porque nada de todo esto es posible si no le permitimos a alguien que va a inyectar 200, 900 o más de 1.000 millones de dólares llevarse la plata de vuelta. Entonces, hay todo un capítulo cambiario que lo que intenta es dar certeza de eso. Primero, y los vamos a ir repasando uno por uno, algo importante es las exportaciones se van a tener que liquidar o se van a tener que, no van a tener que liquidarse, o sea, se van a poder dejar en el exterior en un 20% luego de transcurridos 2 años de la puesta en marcha del PPU, 40% luego de 3 años, y a partir de allí el 100% se puede dejar en el exterior. O sea, no es necesario liquidar
las divisas contra pesos. Imaginen que estos BPU van a tener deuda, seguramente deuda con el exterior, van a tener que pagar capital, intereses, regalías, con lo cual tienen que tener disponibilidad, más allá de los dividendos, para poder llevar adelante el proyecto. Y si son exportadores de largo plazo, o sea, ese selecto grupo de más de 1.000 millones, se le achican los plazos. 20% luego de transcurrido un año, 40% luego de 2, 100% luego de 3. Pero lo más importante, yo lo voy a explicar porque está muy chiquito todo esto, pero lo más importante es el único requisito cambiario tiene que ver con lo que voy a exponer ahora. El, el BPU se va a tener que financiar, fondear con capital o con deuda. Entonces, lo que dice el régimen es, vos podés dejar toda la deuda fuera en una cuenta en el exterior, podés dejar todo el equity o el patrimonio en el exterior, e ir inyectando a medida que necesitas. Eso es perfectamente viable. Ahora, si después quisieras reducir capital, repatriar la inversión o pagar el préstamo, me tenés que probar que esa plata ingresó en primera instancia. O sea, hay que mantener una cuenta corriente eh, entre lo que ingresó y luego cuando se vayan yendo esos dólares. Si ingresaron en primera instancia, hay libertad absoluta para devolverlos cuando sea y como sea. Con lo cual, la única restricción cambiaria que va a disponer todo el RIGI tiene que ser va a ser esta. Es la restricción de ingresar divisas de la inversión, no de la exportación, de la inversión para tener la posibilidad de repatriar. Y lo mismo ocurre con las rentas asociadas, dividendos, intereses al exterior. El dividendo al exterior va a ser también repatriable sin ninguna restricción en la medida en que yo pruebe que los aportes originales entraron por el mercado único libre de cambios. Se supone que en el momento en el que esto esté vigente o que los BPU entren en marcha, no debería haber mercado o brecha y mercado secundario. O la brecha debería ser mínima, si no esto también va a ser agua. Porque yo tengo que ingresar para cumplir con este régimen futuro, tengo que ingresar a través del mercado único y libre de cambios. Y acá, por supuesto, las garantías cambiarias dicen exactamente lo mismo. Eh, el resto de las restricciones las levanta totalmente. Lo único que te dice es, hay que mantener una cuenta corriente entre lo que ingresa y lo que vos en el futuro te quieras llevar. Nada más. Después hay libertad absoluta, más allá del cronograma de exportación, para dejar fondos en el exterior, ingresarlos a Argentina, repatriar utilidades, pagar capital, pagar préstamos, etcétera, etcétera. Estabilidad, y con esto voy terminando para no generar, y para dar también espacio a las preguntas. Este es uno de los grandes beneficios porque permite estabilidad normativa de materia tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años. Con lo cual, la estabilidad normativa implica que lo que estuvimos viendo en materia de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios, automáticamente son los adheridos, son los que están vigentes a partir del 8 de julio, y el BPU va a adherir a estos. Si en el futuro, si en el futuro una nueva administración deroga la ley o cambia, vulnera, restringe este tipo de incentivos, lo que dice esta ley son de nulidad absoluta. Es más, y acá también es algo innovador que yo tampoco he visto nunca, ya dispone que si el Estado en el futuro restringe algún beneficio y me hace una determinación de oficio, el fisco, por ejemplo, la puedo rechazar directamente. Y si no la quiero rechazar y la quiero pagar porque el fisco
no sé, de alguna manera me obliga, por ejemplo, embargándome algún activo o embargándome alguna cuenta. Entonces es más fácil para mí pagar, lo pago y al otro día lo tomo como crédito fiscal de cualquier otro impuesto. Cargas sociales, IVA, lo que tenga que pagar. Con lo cual ni siquiera hay contienda judicial. Ustedes me dirán si alguien deroga esta norma, eh, ¿cómo puede ser que esto pueda seguir en ultraactividad? Bueno, justamente porque esta misma ley dice, como es de interés nacional y es un derecho adquirido, similar a la propiedad, estos derechos adquiridos son adquiridos en el momento en que el RIGI adhiere al régimen, más allá de que la norma se derogue en el futuro. Esto es lo que, en teoría, plantea esta norma. Todos sabemos que Argentina es Argentina y todos sabemos que se han confiscado depósitos. A partir de ahí para abajo, eh, puede haber, puede venir cualquiera a derogar, el Congreso mismo que lo creó puede derogar una ley. Eh, la única diferencia que hay respecto de otros cuestiones que han sucedido en el pasado es que esta norma define todos los temas, o la mayoría de las cuestiones, para que el BPU continúe en actividad, ¿m? Con derecho adquirido. Con lo cual a un juez se le va a hacer, en mi opinión, bastante difícil poder desarmar este esquema. ¿Mm? De todas maneras, certezas no hay, pero es un andamiaje muy bien construido, con mucha dedicación, se diría. O sea, acá hay gente que pensó este tema, les diría, en forma específica, y por eso uno de los grandes objetivos del régimen es cuidar al inversor del propio Estado. Están hablando a esta gente o a las futuras administraciones de gobierno. Continúo. Esto lo vamos a pasar muy rápido. Por supuesto, los incentivos terminan cuando finaliza el proyecto del BPU, el BPU quiebra, bueno, o hay sanciones. Pero sí me quiero detener en las sanciones o en el régimen infraccional porque también es muy beneficioso. Ustedes habrán visto seguramente en el pasado, en los regímenes de promoción clásicos, que, que el contribuyente olvidaba algún formalismo o cometía algún incidente menor y como infracción le pedían que devuelva todos los incentivos desde 10 años para atrás. Bueno, justamente este régimen se encarga especialmente de eso y gradúa o segmenta las infracciones en base a su complejidad y a su severidad. Entonces, si yo metí o demoré la presentación, no me hacen caer todos los beneficios. ¿Mm? Si yo presenté una información falsa o inexacta, tendré una multa, pero no me hacen caer los beneficios. Simplemente me hacen caer los beneficios y los debo devolver en el punto 7, en el goce indebido de franquicias. O sea, si cometí un fraude. Si hay un fraude hecho y derecho de cualquiera de estos temas, bueno, ahí tengo que devolver al Estado todas las franquicias que obtuve. Pero incluso el incumplimiento injustificado, que es el 6, no hay, y acá están las multas, hay inhabilitación en ese caso para solicitar la adhesión de un nuevo proyecto, pero no me hacen devolver las franquicias, solamente me hacen devolver la franquicia en el G. Esto parece, también es interesante porque no le impone al sector privado una carga imposible que también de alguna manera desincentiva la inversión. Ya el solo, digamos, comportamiento de Argentina en los últimos 20 años es suficiente para desincentivar la inversión. Con lo cual, todo lo que hace este régimen es, de alguna manera, incentivar a que, a que tenga cierta certidumbre el inversor. ¿Mm? Autoridad de aplicación no está definida. Acá están las funciones y los deberes que va a tener la autoridad de aplicación, no lo vamos a ver en detalle. Y algo interesante de jurisdicción y arbitraje es que el inversor primero tiene que, si hay alguna cuestión particular que quiera, que no se ponga de acuerdo con la autoridad de aplicación, tiene que ir necesariamente a un procedimiento amistoso. Si no se pone de acuerdo con el Estado en ese procedimiento amistoso, ahí directamente puede ir
a un arbitraje nacional o al CIADI, directo. ¿Mm? Incluso puede apelar a los tratados de protección de inversiones argentinos. ¿Mm? Con lo cual también le da, sobre todo esto es para el universo multinacional, una vía directa para poder discutir temas, por supuesto, relevantes de la inversión en un tribunal arbitral internacional. Y por último, simplemente me pareció interesante, de alguna manera, listar la cantidad de temas en los que hay que abocarse para poder presentar un plan de inversión. ¿Mm? Porque acá se necesita modelar la inversión, valuar activos. ¿Mm? Hay que hacer alocaciones de precio para ver los famosos 15% que yo haya podido pagar para adquirir una compañía o para adquirir una concesión. ¿Mm? Hay que estructurar fiscalmente el BPU. Hay que ver aspectos legales, todo este tema de protección de la inversión, la estabilidad desde el punto de vista jurídico, seguramente es algo importante. Hay que hacer un project management del proyecto, claramente. ¿Mm? Algo que no dijimos, pero el BPU puede tener contabilidad en dólares en IFRS, en normas internacionales de contabilidad, directamente. ¿Mm? Que es algo también interesante para no tener que estar eh, a merced de eventuales devaluaciones y las diferencias de cambio que pueden generar un pasivo en dólares, por ejemplo, para financiar una planta. Entonces, directamente se puede generar la contabilidad en dólares y evitar así, por ejemplo, patrimonio negativo en el caso de una devaluación muy importante. Son todos aspectos a tener en cuenta para poder hacer un proyecto exitoso, diría yo, y que pueda ser aprobado, ¿no? Eh, Me extendí un poquito más de una hora, pero por supuesto, con estos terminaríamos la presentación y por supuesto podemos abrir a preguntas, dudas, comentarios, cuando ustedes quieran. Gracias, Sergio. Efectivamente, pasamos a las preguntas. Una referencia, porque hemos tenido manos levantadas durante la presentación. La idea es que las preguntas son siempre por escrito en la sección de Q&A de Zoom. Por favor, aquellos que no fueron atendidos en el momento que levantaron la mano, aprovechen estos minutitos para ingresar la pregunta. Sergio, la primera pregunta que surge es la que todo el mundo imagina para empezar, que tiene que ver con cierta insatisfacción que se produjo en los representantes de las pymes. Incluso la Unión Industrial hizo una presentación, CAME hizo una presentación, APYME, distintas cámaras lo hicieron. ¿Qué pensás sobre el porqué de esa insatisfacción y si tiene fundamento? ¿Qué cosas habría que mejorar en todo caso? Mira, es verdad que esto fue pensado para grandes inversiones, tanto nacionales como extranjeras. Yo estoy recibiendo hoy más consultas de grupos nacionales que extranjeros, que ya están acá. Justamente pues son los primeros que, más que multinacionales que ya están acá, a eso me refiero, ¿no? O sea que, pero claramente es un incentivo a grandes o a grandes empresas. Y mi primera sensación cuando vi el proyecto de diputados, que no tenía nada de esto de incentivo de pymes, es el derrame iba a ocurrir de cualquier manera, porque no hay forma de generar de que un BPU con estas características eh, pueda valerse de proveedores del exterior. O sea, claramente esto iba a generar un derrame en la cadena de valor, ya sea minería, oil and gas, turismo, infraestructura. Eh, lo que hizo el Senado fue, de alguna manera, incentivarlo aún más, poniendo ciertos, digamos, límites, diciendo, bueno, al 20% lo vas a tener que rutear de proveedores a través de proveedores locales. Bueno, me parece que es lógico, eh, me parece que no hubiera sido, te diría, eficiente un compre nacional, como hemos sabido tener, porque estos son proyectos que necesitan algún proveedor del exterior. Entonces, me parece bien también haber limitado, si se quiere, en un 20, podría haber sido un 30, un 40, se puede discutir, pero,
pero me da la sensación que es un incentivo a la cadena de valor, bien recibido. Eh, en su momento, y esto fue diputados el que no lo, el proyecto que mandó el Ejecutivo hablaba de 50 millones de mínimo, no de 200. Diputados lo elevó a 200. Con lo cual, el proyecto que había mandado el Ejecutivo, te diría que era más beneficioso para el universo de medianas empresas. Yo creo que lo levantaron o lo elevaron el límite porque el costo fiscal para el Estado es muy grande. Entonces lo trataron de circunscribir un poco. Pero yo creo que el universo pyme se va a ver beneficiado, ¿eh? El solo derrame que va a implicar este tipo de proyectos va a generar muchísima actividad. Bien. Hay una pregunta que se reitera, es más, la hago propia, que tiene que ver con el tema de los activos involucrados por el BPU en el régimen. Hay casos muy particulares, algo rozaste en tu explicación sobre el punto. Eh, Hay un caso específico que me gustaría traer a la charla. TGS presentó un proyecto muy interesante al referéndum de justamente que saliera el RIGI, lo hizo algunos días antes de que fuera sancionado, y esto implicaba la instalación de plantas compresoras en el actual GPNK, o sea, en el tramo uno, y Ujú. luego una ampliación de lo que es el Neuva 2 para continuar con el gas hacia TGN y de allí al norte. La pregunta concreta sería, el GPNK 2 es del Estado Nacional, digamos, a través de NARSA. El Neuva 2 es del Estado Nacional y concesionado a TGS. En esos casos, ¿cómo sería para que TGS acceda al RIGI cuando los activos no, que van a estar involucrados van a estar insertos en instalaciones ajenas? Sí, yo creo, en el caso de concesiones, de las redes de gas, electricidad, creo que en definitiva vos lo que vas a tener que aportar es la concesión. Vas a tener que aislar la concesión no sé, en el caso de TGS habrá que ver la estructura societaria de ellos, pero para mí ese tipo de empresas tenés que asignar el activo a una sucursal dedicada. O sea, queda dentro de la misma empresa, pero para mí la concesión de transporte tiene que ir dentro de la concesión, dentro de la sucursal dedicada, y allí poder construir las nuevas fases del proyecto, ¿no? Vos me dirás, el tramo, es verdad que la red, por definición, le corresponde al Estado, más allá de que algunas empresas la tienen contabilizada como propia en los activos. Eh, lo que sí, ya he tenido algunas preguntas, sobre todo en minería, pero puede aplicar para el proyecto de TGS también, es si yo quiero extender una parte del proyecto, por ejemplo, una extensión del gasoducto, ¿tengo que incluir el gasoducto anterior o la concesión anterior dentro del BPU? Es una pregunta que todavía no está clara. Yo creo que sí, que es parte del proyecto y por lo tanto tengo que incluirlo como parte del BPU, aunque esté haciendo una extensión del mismo gasoducto, ¿no? Porque en definitiva me parece que es parte del mismo activo. Pero creo que de estas va a haber muchas preguntas. Alguno me preguntó la otra vez, un proyecto minero que está en una compañía directamente, si la compañía en sí misma puede ser un BPU, sin necesidad de aislar activos. Si yo me dedico solamente a determinado activo. Bueno, y ahí tampoco está claro eso, ¿no? Lo que sucede en esos casos, si yo puedo convertir la sociedad en BPU, es que me restringe después a la misma sociedad, porque no puedo hacer otra actividad que no sea esta. Y otra actividad puede ser prestar un servicio. Entonces, ya eso, en definitiva, me obliga para mí, a mi modo de ver, a aislar solamente los activos y pasivos necesarios para hacer el proyecto y darme libertad en la sociedad original para poder seguir manejando mi negocio, ¿no?
Ok, sí, yo creo que el planteo que hice sobre TGS es particularmente complejo porque además en la ley de bases que modifica la ley de hidrocarburos, la ley de gas, etcétera, etcétera, eh, aparece también el concepto de convertir las concesiones en autorizaciones de transporte. Con lo cual creo que se complica bastante y Sí, no aún sé, más. supongo que va a requerir un tratamiento específico un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Donde hay tantas variables en concurso, ¿no? Sí, sí, totalmente. Hay una pregunta que no sé si estás al tanto o conoces el acuerdo que firmaron hace ya unos años YPF y Exxon, donde bueno, había beneficios de distinto tipo, por lo cual se pudo hacer esa asociación con la empresa extranjera. La pregunta que nos hacen es cuál es la diferencia con el RIGI y ese acuerdo. Es Chevron, ¿no? No Exxon. En realidad, sí, es cierto, es Chevron, tenés Es razón. Chevron. Y bueno, acá la pregunta decía Exxon, sí. Yo no conozco las particularidades del acuerdo con Chevron. Lo que escuché extraoficialmente es que el contrato con Chevron tiene algunos de los beneficios que tiene el RIGI. Eh, con lo cual, de alguna manera, partes del RIGI corresponden de alguna manera al contrato con Chevron, ¿no? Se replicaron aquí. Eh, Supongo que lo que le está dando me parece que debe ser más abarcativo esto, porque tiene más seguridad la ley de RIGI. Si hubiera que reconvertir el acuerdo de Chevron, yo lo pondría dentro del RIGI, si es que todavía se necesita más inversión, ¿no? Ok. Eh, Estoy viendo algunas preguntas. Bueno, hay una que menciona si la inversión puede llegar a niveles como de 8.000 millones de dólares. En realidad, hay un límite menor en la ley, ¿verdad? Eso es un tema, porque todos, cuando empezó todo este régimen, todos decían, bueno, 200 millones, pero ahora estoy escuchando que hay muchos proyectos que se quedan cortos, o se quedan largos, mejor dicho, porque solamente podrías aplicar si estás entre 200 y 900, o por lo menos una etapa del proyecto. Eh, es un tema, porque solamente podés aplicar sin limitación cuando sos exportador estratégico de largo plazo, que no todo el mundo, por ejemplo, hidrocarburos no entraría. Puede entrar gas, puede entrar, pues ya somos exportadores de ese tipo, de ese producto. Con lo cual, me parece que lamentablemente, como está por ley, es un límite de 900 millones que no se puede superar. Habrá que estructurarlo de la manera tal que por lo menos una etapa del proyecto, que también lo permite el RIGI, no tiene que ser un proyecto en su totalidad, puede ser una etapa del mismo, se aplica a través del BPU y el resto de la inversión no. Sí, con respecto a los topes, por decirlo así, también genera alguna duda el proyecto GNL de YPF Petronas, porque bueno, pareciera que se excedería la cifra del tope máximo y sin embargo el presidente de YPF manifestó en innumerables oportunidades que su proyecto estaba atado al RIGI. Claro, pero yo entiendo al proyecto de la planta de GNL como como de exportador de largo plazo, estratégico. Y esos exportadores estratégicos de largo plazo no tienen limitación de su inversión, como si la tiene el resto. Entonces, justamente como Argentina no es exportador de gas natural licuado y pudiera desarrollar mercados externos, puede aplicar a ese selecto grupo de exportadores de largo plazo. Entonces, no tenés límite en la inversión. Podés invertir, habla de 10.000 millones de dólares por etapa, son 40.000 millones en total. Perdón, 40.000 millones en total es la planta. Lo que te dice esto es un mínimo de 1.000 millones por etapa de los exportadores, si hay etapas, ¿no? Con lo cual, la planta de YPF podría entrar perfectamente. O inversiones de ese tipo, en donde vos puedas probar que estás desarrollando un mercado de exportación en donde Argentina hoy no es líder.
O sea que eso podría incluir, permitiría incluir, por ejemplo, un gasoducto dedicado, como se ha hablado hace un Sí, tiempo, específicamente para la planta de licuefacción. por ejemplo. Sí, eso sí. Ok, Hoy, por ejemplo, Argentina el litio no es un proveedor global. Eh, Eventualmente un proyecto de litio grande, de más de 1.000 millones, podría llegar a calificar. ok. Y si estamos hablando del gasoducto por un lado, la planta de licuefacción por el otro, ¿son dos proyectos que se tienen que presentar por separado o pueden estar unidos? Yo creo que pueden estar unidos Ok, tranquilamente, o formar parte del grupo de exportadores de largo plazo. No veo por qué uno entraría y el otro no. bien. Eh, Voy a leer la pregunta para no distorsionar el sentido que le dio la persona que la planteó. Pregunta, ¿el requisito de inversión de 200 millones se aplicaría solo a inversión extranjera directa, es decir, dólares nuevos que ingresan en Argentina, o también podría quedar incluida la reinversión de ganancias dentro del país? Si bien es más atractivo lo primero para el gobierno, lo segundo implica también una menor salida de capitales, asumiendo ya un escenario sin cepo. Mira, no está claro, es muy buena pregunta. No está claro en la ley, creo que eso se va a reglamentar. Mi primera impresión es que es dinero fresco, ¿no? No sé si eh, pesos de alguna manera generados o utilidad generada en Argentina y reinvertida va a formar parte de los 200 millones o el mínimo que se establezca. Me da la sensación, como está escrito, no está dicho expresamente, pero como está escrito en distintos lugares de la ley, para mí estamos hablando de inversión genuina. Eh, También podemos dudar, por ejemplo, si en lugar de mandar el cash, yo mando una máquina. La casa matriz te manda una máquina y te lo aporta. Eso es parte de la inversión. No viene cash, no vienen dólares, pero viene una máquina. Bueno, creo que allí lo que tendrás es, si yo tengo que repatriar inversión por el valor de esa máquina, como no ingresó por el mercado único libre de cambios, puedo tener un problema para sacar eventualmente dentro de 30 años el capital. Pero en definitiva, o vienen fierros o viene cash, pero tiene que venir aporte o deuda, ¿no? No reinversión. Bien. ¿Los servicios de ingeniería para un proyecto pueden ser considerados como parte de la inversión? Yo creo que sí, yo creo que sí. Los servicios, habla de servicios esenciales, con lo cual ese tipo de servicio eh, necesario para la obra claramente tiene que estar dentro de los 200 millones o el límite de inversión que sea. Aquí tenemos un asistente a la charla que viene del área de la petroquímica, de las más grandes de la Argentina, y pregunta si están las inversiones, ¿qué pasa con la petroquímica? ¿Está incluida? ¿No lo está? A mí me da la sensación que tiene que estar incluido, que es parte de oil and gas, de petróleo y gas, como dice la ley. Se va a regular eso claramente. Mi primera impresión es que la cadena de valor del petróleo eh, está incluida. Habla de energía también como un sector, habla de sectores, con lo cual claramente la petroquímica es parte del sector de petróleo y gas. Ok. Bueno, vamos a hacer, te paso la última pregunta. Un proyecto en ejecución al que le faltan todavía 400 millones para su conclusión, ¿podría incluirse en el régimen? Yo creo que sí. Yo creo que está diseñado justamente para proyectos nuevos o proyectos en ejecución que aún les reste determinada cantidad de inversión que supere los mínimos. Con lo cual, un proyecto en ejecución es perfectamente viable. Bien. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por tu presentación. Gracias también a todos los que asistieron al webinar. Les agradezco muchísimo la atención que le prestaron
y bueno, los esperamos en un próximo webinar. Bueno, muchas gracias por la Gracias, atención Sergio. y desde luego a disposición. Bueno, buen fin de Muchas semana, gracias. cuídense y nos vemos. Hasta luego. Gracias.